Evangelio de hoy. Martes, 15 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues yo os digo, que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, habría durado hasta hoy. Pues yo os digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando la luz es rechazada, el alma humana tiene sed de Dios. Y al mismo tiempo, un profundo temor a que Él le cambie la vida. Por eso, muchas veces, cuando la luz se hace presente, no es recibida con alegría, sino con indiferencia. Este Evangelio nos coloca frente al misterio doloroso del rechazo de la gracia. Jesús había hecho milagros. Había sanado enfermos. Había mostrado la misericordia del Padre de forma concreta. Sin embargo, muchas ciudades no se convirtieron. Vieron la luz, pero eligieron permanecer en la sombra. La dureza de corazón es una forma de ceguera voluntaria. Y cuando el corazón se encierra en sí mismo, ni los signos más grandes logran abrirlo. Corazín, Betsaida y Cafarnaún, testigos de la gracia, resistentes al cambio. Estas ciudades eran testigos privilegiados de la acción de Cristo. Él no les habló de oídas, ni les predicó desde lejos. Vivió entre ellos. Curó a sus enfermos. Levantó a sus paralíticos. Multiplicó panes y peces en sus tierras. Y sin embargo, no se conmovieron. Permanecieron intactos. Duros. Impermeables a la fe. Jesús no reprocha la ignorancia, sino la indiferencia deliberada. Es más fácil abrir el alma del que aún no ha escuchado el Evangelio, que la del que ya lo ha escuchado muchas veces y se ha vuelto frío. Un corazón que no se arrepiente, se enfría. El peligro más grande del alma no es el pecado visible, sino la insensibilidad interior. El que peca pero siente dolor puede volver. Pero el que ve milagros y no cambia. El que escucha la voz de Dios y no se conmueve, está en riesgo de volverse piedra. Jesús no fuerza el corazón. Lo invita. Lo llama. Lo espera. Pero cuando el alma se habitúa a ignorar ese llamado, empieza a cerrarse en sí misma y pierde sensibilidad a lo sagrado. Ese es el juicio que empieza ya en esta vida. Porque una vida sin apertura a Dios ya vive en el vacío, aunque lo disfrace de actividad, de éxito, de ocupaciones, la responsabilidad de haber visto más. Jesús dice que si Tiro y Sidón hubieran visto los milagros que estas ciudades vieron, se habrían convertido.
La luz no es igual para todos. Y por eso, el juicio tampoco lo es. A quien más se le ha dado, más se le exigirá. Cada palabra que hemos oído, cada Eucaristía que hemos recibido, cada gesto de misericordia que hemos contemplado, son llamados a una vida nueva. Y si no respondemos, la gracia no se impone. Pero tampoco queda sin consecuencias. El Evangelio no puede ser escuchado sin que algo en nosotros cambie. Y si no cambia para bien, se endurece. Cafarnaún y el peligro de la autocomplacencia espiritual. Cafarnaún era la ciudad donde Jesús vivía. La ciudad donde más milagros realizó. Y sin embargo, también fue la ciudad que más lo ignoró en el fondo. Es una imagen de lo que puede pasar con el alma religiosa. La que convive con lo sagrado. Pero se vuelve indiferente. Quien vive cerca del altar puede acostumbrarse. Puede pensar que su cercanía física es garantía de salvación. Pero no basta haber visto. Ni haber oído. Hace falta dejar que eso transforme el corazón. Jesús llora por la indiferencia más que por el pecado. No es la caída lo que más hiere el corazón de Cristo, sino el desprecio de su amor. Cuando un alma cae, pero luego se arrepiente, la gracia la levanta. Pero cuando un alma se cierra, se justifica, se encierra en su soberbia, entonces la gracia ya no puede actuar. Jesús no amenaza. Suplica con amor profundo. Nos quiere libres, pero también lúcidos. Porque la indiferencia es una forma de muerte espiritual. Y Él ha venido a darnos vida. No a dejarnos dormir en el letargo de la costumbre. La conversión que nace del reconocerse pobre. Las ciudades que no se convirtieron creían tenerlo todo. No sentían necesidad de salvación. Por eso, no acogieron a Cristo. Pero el corazón que se sabe pobre, pequeño, necesitado, es capaz de abrirse. No se trata de debilidad, sino de humildad. Jesús no puede entrar en un alma llena de sí misma. Solo entra en quien se vacía para que Él habite. Un llamado a nosotros hoy, ¿cuántas veces lo hemos visto y no hemos cambiado? Este Evangelio no habla solo de ciudades antiguas. Habla de nosotros. De nuestro tiempo. De nuestra generación. ¿Cuántas veces hemos oído el Evangelio? Hemos sentido su amor. Hemos visto milagros sutiles a nuestro alrededor. ¿Y no hemos cambiado de vida? ¿Cuántas veces ha pasado Jesús cerca? ¿Y lo hemos ignorado? ¿No será que también nosotros? Muchas veces. ¿Nos parecemos a Cafarnaún? El tiempo de la conversión es ahora. Mientras escuchemos su voz, todavía podemos abrirle. Cuando la gracia toca y no encuentra tierra fértil. El paso de Jesús por una vida. Por una ciudad. Por una comunidad. No es neutro. Deja huella. Exige decisión. Reclama una respuesta. El Evangelio no es simplemente un mensaje para reflexionar, sino una invitación urgente a cambiar de vida. Y cuando esa gracia toca una tierra endurecida, se aleja con dolor. La gracia no se impone. No violenta. Pero tampoco se queda donde no es bienvenida.
Y esto debería estremecernos. Porque podemos vivir religiosamente, sin haber dejado entrar de verdad a Jesús en el alma. Podemos escuchar sin obedecer, ver sin creer, comulgar sin amar. El juicio que comienza aquí y ahora. Muchas veces imaginamos el juicio como algo futuro, lejano, al final del tiempo. Pero Jesús muestra que el juicio comienza ya, en el momento en que decidimos qué hacemos con su presencia. Rechazar a Cristo hoy es comenzar a vivir en sombra, aunque haya sol afuera. Es cargar con un vacío interior que nada ni nadie podrá llenar. Es entrar en un camino donde la vida pierde sabor. Y la esperanza se vuelve frágil. Cada palabra que escuchamos y no aplicamos. Cada gesto de amor divino que ignoramos. Va tallando dentro un silencio que grita. Y ese grito es el alma que se resiste a amar. Una llamada a despertar del letargo espiritual. Este pasaje es una alarma que Jesús enciende para nuestra alma adormecida. No es un reproche sin amor, sino una advertencia tierna y firme del Maestro que nos quiere vivos, despiertos, dispuestos a volver a Él. Hay peligros que no vemos porque nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios. Hemos normalizado la tibieza, la costumbre vacía, la oración sin alma. Pero Jesús quiere despertarnos, sacudirnos con la fuerza de su palabra. No porque se canse de nosotros, sino porque su amor no acepta vernos morir lentamente. Cuando fuimos creados para arder con su fuego, el corazón humilde acoge lo que otros rechazan. No todos rechazaron a Cristo. Mientras unos miraban sus obras con indiferencia, otros caían de rodillas ante Él. Mientras ciudades enteras no se convertían. Una mujer tocaba su manto con fe. Un centurión pedía sanación para su criado. Un leproso se postraba diciendo si quieres. Esos pequeños gestos fueron más grandes que ciudades enteras. Porque lo que abre el corazón no es el saber, ni el haber visto, sino la humildad que reconoce su necesidad de Dios. Jesús no renuncia a seguir sembrando aun cuando le rechazan. Aunque Jesús proclame estas palabras duras, no deja de predicar, ni de amar. La ternura de su corazón no se apaga por el rechazo. Pero sabe que no todos quieren ser salvados. Y por eso, sufre, llora, porque ha venido a salvar. Y encuentra corazones cerrados. Sin embargo, no deja de sembrar. Porque sabe que algún día, alguna semilla germinará en lo secreto. Y en esa esperanza, Él permanece. ¿Qué haces con lo que Dios te ha mostrado? Tú, que has escuchado la palabra tantas veces, que has recibido sacramentos, que has sentido alguna vez la presencia de Dios. ¿Has cambiado de vida? ¿Has permitido que el amor de Cristo transforme tu interior? ¿O simplemente lo has sentido y luego olvidado? Hoy Jesús también pasa por tu ciudad, por tu casa, por tu alma. Y no lo hace para señalarte, sino para despertarte, para invitarte a dejarte tocar, a abrir la puerta, a dejarlo entrar. Porque aún estás a tiempo. El dolor silencioso de Jesús por la indiferencia del corazón. Jesús, en este pasaje, no grita desde la ira,
sino desde el dolor de quien ama profundamente y no es escuchado. Sus palabras no son una venganza disfrazada, sino una advertencia nacida del amor herido. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm fueron testigos de obras que muchos soñaron ver. Y sin embargo, sus corazones se mantuvieron cerrados. Esta ceguera espiritual no fue ignorancia, sino resistencia consciente ante el bien. Jesús no reprocha el pecado como falta moral aislada, sino la negativa a dejarse tocar por la misericordia que salva. Es como si dijera, tuvieron en sus manos la luz y eligieron la sombra. En estas palabras de Jesús hay un eco de lágrimas contenidas. Un susurro que se eleva desde lo profundo de un amor no correspondido. La indiferencia duele más que el rechazo violento, porque implica una banalización de lo sagrado. Como si la presencia de Dios fuera algo trivial. Una revelación que exige respuesta. La revelación no es solo una oferta de conocimiento, sino una interpelación del alma. Dios se manifiesta para ser acogido, para ser abrazado, para transformar nuestra existencia desde dentro. Pero cuando esa revelación cae en tierra árida, cuando no encuentra sed en el corazón humano, entonces se convierte en juicio. No porque Dios castigue inmediatamente, sino porque quien se cierra a la luz ya comienza a vivir en la oscuridad que ha elegido. El Evangelio no es neutro. Siempre provoca una reacción. Nadie puede quedar igual después de escuchar a Cristo. O lo aceptamos y nos dejamos renovar. O lo rechazamos y nos encerramos más en nosotros mismos. En este pasaje, Jesús muestra que la neutralidad frente al Evangelio es en realidad una forma de rechazo encubierto. Porque ver milagros y seguir como si nada hubiera pasado es una decisión en sí misma. Las ciudades que simbolizan al alma humana, Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, no son solo lugares geográficos. Representan también dimensiones del alma humana que se resiste a la conversión. Pueden ser esos rincones de nuestra vida donde Dios ya ha actuado. Donde ha hecho prodigios de paciencia, de amor, de gracia. Y aún así seguimos indiferentes. Quizá Jesús nos está diciendo, ¿cuántas veces he venido a ti en el silencio, en el dolor, en la alegría inesperada, y tú no lo viste? Podemos llevar dentro un Cafarnaúm, altivo y orgulloso de sí mismo, convencido de ser el centro de todo. Cafarnaúm había sido testigo de más milagros que ninguna otra ciudad. Y sin embargo, su autosuficiencia la llevó a no creer. Cuando creemos que no necesitamos salvación. Cuando nos sentimos buenos por nosotros mismos. Cerramos la puerta a la gracia que podría levantarnos. El juicio es la ausencia del amor aceptado. Jesús no amenaza con fuego del cielo, ni castigos apocalípticos. El juicio que menciona es más bien la consecuencia natural de rechazar la luz. Si un corazón se acostumbra a despreciar la ternura divina, termina por endurecerse tanto que ya no puede sentir. El juicio es una forma de tristeza existencial, vivir sin la alegría del encuentro con Dios. Continuar en la rutina del alma sin asombro ni gratitud. Las ciudades paganas, como Tiro y Sidón, representan aquí los corazones que no han recibido tanta luz, pero que serían más sensibles a ella si la vieran. Jesús no está elogiando el pecado de esas ciudades, sino mostrando que, en comparación, la dureza de corazón de quienes lo han conocido es más grave. Es un llamado urgente a no dar por descontada la presencia del Señor en nuestras vidas. Hoy es Corazín quien vive en mí. La palabra de Dios siempre es actual. No leemos la historia de unas ciudades lejanas para juzgarlas.
sino para dejarnos juzgar amorosamente por ella. Corazín vive en mí cuando escucho una homilía que me toca y salgo igual que como entré. Cuando Dios me concede un milagro y ni siquiera le doy gracias. Cuando me llama en la oración y yo me distraigo con superficialidades. La gracia no siempre viene envuelta en fuegos artificiales. A veces es una palabra sencilla, una persona, una situación que me invita a amar más, a dejar el egoísmo. Si ignoro esas visitas de Dios, mi alma comienza a parecerse a aquellas ciudades que, pese a tanto, no cambiaron. El Evangelio como juicio anticipado. Las palabras de Jesús en este pasaje no son simples advertencias sobre el futuro, sino revelaciones sobre lo que ya está ocurriendo en el presente. El juicio no es solo un evento final, sino una realidad que comienza cada vez que el alma se enfrenta al Evangelio y decide si lo acoge o lo rechaza. Cada día es un pequeño juicio. Cada encuentro con la palabra es una decisión de vida o de muerte. No hay neutralidad ante Jesús. O se le sigue, o se le resiste, o se entra en su reino, o se lo contempla desde lejos sin participar en él. Por eso, estas ciudades ya han sido juzgadas por su propia actitud, por su propia indiferencia, por su corazón que vio y no creyó, que tocó y no se dejó tocar, que escuchó y no obedeció. El juicio no cae desde el cielo. Se gesta en la tierra, en lo cotidiano, en lo invisible. En ese rincón del alma donde se decide cada día a quien entregamos nuestra confianza, nuestra fe y nuestro corazón. Un evangelio que exige respuesta. El evangelio no es un mensaje neutro, ni una idea que se pueda dejar reposar en la indiferencia, sino una palabra viva que provoca, que penetra, que exige una respuesta del corazón. Cada vez que escuchamos el evangelio, entramos en una dinámica de decisión, de posicionamiento espiritual. Aunque no lo digamos abiertamente, el alma responde con su modo de vivir, no solo con palabras. Y esa respuesta se vuelve memoria en el cielo, eco eterno de nuestra libertad. El Evangelio visitó a Corosaín, a Betsaida, a Cafarnaúm, y no encontró eco profundo. No encontró lágrimas. No encontró un sí sostenido y verdadero. Por eso, la palabra de Cristo se vuelve espada. Se vuelve clamor. Se vuelve lamento profético. Porque Dios no puede callar ante el desprecio de su amor. Ni puede mirar sin hablar cuando su gracia es pisoteada. No por venganza, sino porque su palabra no vuelve a él vacía. Y si no da fruto en el corazón que la escucha, se convierte en testimonio que declara el rechazo. Y por tanto, juicio. La falsa seguridad espiritual. Una de las trampas más peligrosas para el alma es creer que por estar dentro, por haber recibido tanto, ya no es necesario convertirse. Esta era precisamente la enfermedad espiritual de las ciudades mencionadas por Jesús. Creían que estaban en el centro de la historia de la salvación. Y por eso su orgullo les impidió abrirse con humildad al verdadero cambio. Cafarnaúm había sido honrada con la presencia constante del Hijo de Dios. Sin embargo, no supo vivir la radicalidad de esa cercanía. Tener a Cristo cerca no basta, si no se rompe el corazón ante su presencia. Y eso nos interpela hoy de forma directa.
Porque podemos haber escuchado cientos de homilías, leído muchas páginas espirituales, participado en múltiples celebraciones. Y sin embargo, seguir con un corazón que no se ha quebrado ante la verdad del Evangelio. Podemos tener acceso constante a lo sagrado y no permitir que lo sagrado nos transforme. Esa es la tragedia de Cafarnaúm. Y podría ser también la nuestra, si no despertamos a tiempo. El clamor silencioso de la gracia ignorada. Cada gracia rechazada no se evapora, sino que queda como un eco sagrado que interroga al alma desde el interior. Las gracias que Dios ofrece, los milagros que permite, los consuelos que regala, no son cosas sueltas en el tiempo, sino huellas del paso del Eterno por nuestra vida, esperando que respondamos. Cuando no lo hacemos, ese paso no desaparece, sino que se convierte en clamor silencioso, en profecía no escuchada, en dolor que permanece. Por eso Jesús puede afirmar que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para las ciudades que vieron sus obras. Y no cambiaron. No se trata de una injusticia divina, sino del peso espiritual de la gracia ignorada. Cuanto más se nos da, más se espera de nosotros. No por exigencia externa, sino porque el amor, cuando es auténtico, quiere ser correspondido. Y no puede callar cuando es desdeñado. La llamada a despertar del letargo. Este evangelio no busca sumirnos en el miedo, sino despertarnos del letargo espiritual. Nos sacude como un profeta que grita en medio del silencio complaciente de una vida sin conversión. Nos invita a mirar nuestra historia, a identificar las veces que Dios ha pasado cerca, y preguntarnos si lo hemos recibido con todo el corazón, o si hemos seguido como si nada. Porque el Evangelio no es para el recuerdo, sino para la transformación. No es poesía espiritual, sino espada que corta, fuego que purifica, luz que revela. Es tiempo de romper con la indiferencia, de abrir el alma a la verdad incómoda que salva, de dejar que el milagro que ya ocurrió en nosotros encuentre eco en una vida nueva. No podemos permitirnos ser espectadores de la fe, cuando el reino nos llama a ser protagonistas de su historia. No podemos vivir de recuerdos religiosos, cuando Cristo espera una respuesta concreta, radical, entregada. Hoy es el tiempo favorable. Hoy es el día de salvación. La gracia no es decorado, es urgencia vital. En las ciudades que Jesús menciona, la gracia no fue un rumor ni un anuncio lejano, sino una visita directa, una presencia ardiente que tocó sus calles, sus enfermos, sus corazones, y sin embargo, no se convirtió en historia de salvación, sino en tristeza divina. Porque la gracia no está hecha para ser admirada de lejos, ni para servir de adorno en discursos piadosos, ni para decoraciones litúrgicas o emociones pasajeras. La gracia es urgencia viva, llamado inmediato a una respuesta profunda. Es oportunidad única que atraviesa la historia personal y la deja marcada. No con señales exteriores, sino con responsabilidad interior. Por eso la indiferencia ante la gracia no es neutralidad, sino rechazo tácito, y este rechazo silencioso se transforma en dolor del cielo. No porque Dios sea herido en su gloria, sino porque su amor no ha sido correspondido. Cada vez que la gracia llega y no es acogida, el alma se endurece un poco más,
no porque se vuelva necesariamente impía o malvada, sino porque pierde la capacidad de asombro, de gratitud, de humildad. Y comienza a vivir como si lo eterno no urgiera. Como si la salvación fuera una opción entre muchas, como si el paso de Dios fuera algo que pudiera ignorarse sin consecuencias. El que recibe sin agradecer, ve sin reconocer, escucha sin obedecer. Poco a poco va construyendo un muro sutil de autosuficiencia, que ya no deja entrar la luz, y esa es la tragedia de Corosaín y Betsaida. Haber estado tan cerca, haber recibido tanto. Y haber salido intactos, inmutables, impenetrables. El tiempo como testigo de conversión o de rechazo. El tiempo no es neutral cuando la palabra de Dios toca una vida. Cada instante de cercanía divina se convierte en semilla que espera dar fruto. Pero también en testigo que puede volverse acusación si el alma no responde. El Evangelio no se limita a una lectura que se olvida al cerrar el libro sagrado. Se convierte en criterio eterno que juzga. No con condena impulsiva, sino con verdad objetiva que señala lo que fue dado, lo que fue ofrecido, y lo que fue ignorado. Cuando Jesús habla del día del juicio, no lo hace con palabras abstractas, sino con conocimiento íntimo del corazón humano. Porque sabe cuánto amor ha derramado y cuánto ha sido despreciado. Cada persona, cada comunidad, cada generación, que ha sido alcanzada por la palabra y no ha respondido. Con obras de conversión, acumula sobre sí no un castigo vengativo, sino el peso de haber rechazado la luz. Por eso las ciudades que se creían privilegiadas por tener a Jesús, en sus plazas serán tratadas con más rigor que las que nunca escucharon su nombre. No porque el juicio sea arbitrario, sino porque la gracia no es un adorno que se contempla, sino una lámpara que reclama un camino nuevo. La gravedad espiritual de no cambiar. El problema más grave no está en pecar, sino en no cambiar después de haber conocido a Cristo. Porque el Evangelio no se presenta como una doctrina decorativa, ni como una pieza de museo que admiramos de lejos, sino como un fuego que reclama renovación total. Desinstalación de las seguridades cómodas y entrega sin medida. Cuando alguien presencia milagros y no se convierte, el alma sufre un tipo especial de endurecimiento. No el del que nunca escuchó, sino el del que escuchó y no creyó, del que fue visitado y no se dejó habitar, del que fue amado y no quiso amar. Este tipo de endurecimiento espiritual es el que Jesús denuncia con tanto dolor. Porque no es un rechazo basado en ignorancia, sino en frialdad elegida. No hay enfermedad más peligrosa que la costumbre religiosa que anestesia, que neutraliza, que convierte lo sagrado en paisaje, que ya no deja temblar el alma cuando el Verbo habla, que ya no se estremece al recibir al que da la vida. Esa es la condena silenciosa de Corosaín y Betsaida. Haber convertido la visita del cielo en parte del paisaje cotidiano. El abismo entre ver milagros y abrir el corazón. Ver milagros no garantiza la fe. Y eso queda dolorosamente claro en este pasaje. Muchos buscan signos como si de ellos dependiera su conversión. Pero Jesús muestra que incluso cuando se dan los signos, el corazón puede permanecer cerrado, orgulloso, impermeable. Hay un abismo entre lo que los ojos ven y lo que el alma acoge. Los habitantes de esas ciudades vieron prodigios. Caminaron entre maravillas, escucharon palabras cargadas de eternidad. Y sin embargo, no hubo cambio, no hubo quebranto. No hubo lágrimas de conversión. Esto nos alerta a no confundir el impacto exterior con la transformación interior.
No basta con asistir a lo sagrado, con ver lo divino, con presenciar lo milagroso. Hay que rendirse, entregarse, romper el corazón ante la presencia de Cristo. Si no, todo lo que vemos se vuelve testigo de nuestra resistencia. Memoria de lo que pudo ser y no fue, archivo eterno. De la gracia que pasó y no fue acogida. Un llamado a la humildad radical. El alma que ha recibido mucho necesita una humildad más profunda. Más radical, porque el don recibido no puede ser ocasión de orgullo, sino de rendición. Las ciudades amonestadas por Jesús no pecaron por maldad activa, sino por orgullo pasivo, no creyeron necesitar convertirse. No sintieron urgencia de romper sus caminos. Se bastaron con haber visto, con haber oído, con haber estado cerca. Pero la cercanía no salva si no hay entrega. Estar cerca de lo sagrado sin dejarse transformar por él es una forma de profanación. Por eso el juicio no cae sobre los que no sabían, sino sobre los que sabían y no respondieron. Esa es la pedagogía dolorosa del Evangelio, cuanto más se nos ha mostrado, más responsabilidad se espera. No por exigencia opresiva, sino porque el amor verdadero no puede ser tratado con ligereza. Cada gesto de Dios reclama una humildad más radical, una pobreza más real, una dependencia más profunda. Y esa es la conversión que Jesús esperaba de esas ciudades, pero no encontró. El dolor de Dios ante el rechazo humano. Hay algo infinitamente conmovedor en imaginar a Jesús no como un juez que condena, sino como un amigo que ha sido ignorado. Un maestro no escuchado. Un médico rechazado por quienes más necesitan su medicina. El rechazo no solo duele en quien lo recibe, sino que revela algo muy profundo del alma de quien lo emite. Porque para rechazar al amor, hay que haber perdido el sentido de lo esencial. Jesús no se ofende como lo haría un hombre orgulloso. Él sufre como quien ama y ve a su amado caminar hacia el abismo sin querer escuchar. El juicio que él pronuncia es una advertencia nacida del amor, no del rencor. Y por eso duele tanto en él. Porque sabe lo que el alma se pierde cuando le da la espalda. El tiempo de la visitación. En la vida de cada ser humano hay momentos que son visitaciones silenciosas de Dios. No siempre llegan con luces, ni con milagros espectaculares. A veces es un susurro en la conciencia. Una palabra escuchada en una homilía. Una lágrima inexplicable en medio de la oración. Allí, en lo escondido, Dios pasa y espera. El alma que reconoce ese paso y lo acoge es bendecida con la conversión. Pero la que lo ignora va perdiendo sensibilidad espiritual. Hasta que llega el día en que Dios pasa de nuevo. Y ya no es reconocido. La paradoja del silencio divino. Cuando Dios calla, no es porque haya abandonado. A veces, es porque ha hablado demasiado y no se le ha escuchado. El silencio de Dios puede ser un acto de respeto profundo a la libertad humana. Y al mismo tiempo, un grito sutil que clama, ¿por qué no me dejaste entrar? La ausencia sentida de Dios puede ser el eco de muchas presencias ignoradas. Cada vez que Dios calla, es oportunidad para mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿cuántas veces habló y no quise escuchar? Y si esa pregunta nace del corazón, tal vez aún estamos a tiempo de volver. La conversión como acto de amor y de gratitud. Convertirse no es simplemente dejar de hacer lo malo.
Es volver el rostro hacia aquel que nunca lo ha apartado de nosotros. Es dejarse mirar. Tocar. Reconstruir. La conversión verdadera nace no solo del temor al juicio, sino de la conciencia profunda del amor recibido. Un amor que nos ha buscado incansablemente, que nos ha seguido, incluso cuando le dimos la espalda. Y cuando uno se da cuenta de esto, no puede sino decir, Señor, ten piedad. El Evangelio no es adorno, es decisión. A veces tratamos el Evangelio como si fuera una decoración de nuestra vida. Lo leemos. Lo admiramos. Incluso lo citamos. Pero no lo dejamos entrar hasta lo profundo para que transforme. No es un adorno espiritual. Es una espada que separa, purifica y reconstruye. El Evangelio no se contempla desde lejos. Se vive. Se encarna. Se asume como estilo de vida. Y eso exige un sí radical. Como el de María. Como el de los apóstoles. El milagro de la humildad. La humildad es el terreno donde la semilla del Evangelio crece. Donde hay soberbia, la palabra de Cristo rebota. No penetra. Pero donde hay un corazón dispuesto, incluso herido, roto, la semilla encuentra hogar. Y en silencio, crece, florece, da fruto. La humildad no es debilidad. Es sabiduría interior. Es reconocer que sin Dios nada podemos. Y con Él todo es posible. La oportunidad que aún resuena. Este Evangelio no es simplemente un relato de ciudades del pasado. Es un espejo silencioso que refleja el estado de nuestras almas hoy. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm no son solo nombres geográficos. Son figuras vivas de todo corazón que ha visto la luz de Cristo. Ha escuchado su palabra. Ha recibido sus señales. Y sin embargo ha seguido indiferente. Son el símbolo de la gracia desperdiciada. Del amor ignorado. Del llamado no atendido. Pero a la vez, este pasaje es una nueva voz que nos alcanza. Una voz que no grita para asustar, sino que habla para despertar. Una voz que no condena con rabia, sino que llora con ternura. Porque aún ama. Y aún espera. Si hoy escucha su voz, quizás por muchos años, nos hemos acostumbrado a vivir sin responder. A asistir. A escuchar. A rezar de forma automática. Pero Cristo no busca una rutina religiosa, sino una relación viva. Él anhela un corazón que se encienda. Una voluntad que diga sí sin condiciones. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu alma. Detente un momento. Y deja que estas palabras penetren hondo. Porque tal vez esta sea la hora de tu gracia. El tiempo favorable que no vuelve. Un camino hacia la conversión que libera. Volver a Jesús no es un acto de derrota. Es el inicio de la verdadera libertad. Es abandonar el peso de la indiferencia. Y abrazar la ligereza de la fe confiada. Es dejar atrás la mirada fría de quien juzga todo. Para recibir los ojos nuevos de quien ama todo. Convertirse no es empobrecerse, sino abrirse a una riqueza que el mundo no conoce. Y si damos ese paso,
Si abrimos la puerta que Jesús ha tocado tantas veces, entonces nuestras vidas no repetirán la historia triste de aquellas ciudades, sino que serán nuevos hogares donde el reino florece. Que tu vida no sea una ciudad que no cambió. Que tu corazón no sea otro Cafarnaúm. Otra ciudad en la que Jesús pasó. Amó. Enseñó. Y fue ignorado. Que tu vida no sea testimonio del Evangelio silenciado, sino del Evangelio vivido. Que tus obras sean respuesta, y no excusa. Que cuando Cristo vuelva a pasar, o cuando vuelva definitivamente, te encuentre no solo escuchando, sino también obrando según su amor. Y que su mirada sobre ti sea de alegría. Porque en ti su palabra encontró tierra buena. Tierra humilde. Abierta. Fértil.